Venimos de décadas, como decía Rubén recién, de no encontrar un camino. No somos los únicos. En América, vamos a ver una lámina dentro de poquito, donde la América Latina en su conjunto está perdiendo terreno relativo en la escena mundial. Más allá de que Argentina está perdiendo mucho terreno relativo. Es decir, dentro de ese conjunto de países destaca la pérdida relativa de Argentina, aún en relación a Brasil o aún en relación a México, que también están perdiendo terreno relativo. El Brasil industrial de hace 20 años no es el Brasil de hoy, ha perdido mucha presencia industrial, también empujado aún en gobiernos como el de Lula, que tuvo intenciones de alguna manera de recrear un nuevo debate dentro de la economía brasilera. Es decir, aún así, la gestión económica de la época de Lula, con Palocci como ministro de Economía, con una tasa de interés del 15, 16, 17%, tampoco era un modelo pujante de industrialización. Con esa tasa de interés es difícil imaginar al mundo pyme funcionando en la economía. Así es que Brasil ha perdido terreno en calzados, en textiles, en indumentaria, pero vamos a llegar a eso más tarde. Yo quisiera empezar con una reflexión casi epistemológica, a pesar de que la palabra suena un poco ampulosa. ¿Qué es el economista? ¿Qué es la economía? ¿Desde dónde mira el economista? Y es curioso porque mi profesión ha adquirido una especie de poder de convicción en el mundo cotidiano, en la prensa, en la televisión, en el discurso político, que no se merece. Es decir, realmente el economista es alguien que cuenta cuentos. Y para contar un cuento, toma un set de hechos estilizados, cualquiera sea el tema que quiere tratar. Nunca me refiero a todo el escenario, porque es imposible. Del escenario extraigo un set de hechos estilizados, y para contar el cuento tengo que filtrar esos hechos por un marco teórico. Es decir, nadie tiene una página en blanco en la cabeza. Todo el mundo tiene un marco teórico en la cabeza. Y entonces el cuento que sale depende de los hechos que eligió, pero depende fundamentalmente del marco teórico, en el cual filtro esos hechos y los transformo en un cuento que va a la prensa, o que va a un artículo, o que va a la televisión. O sea que el marco teórico desde el cual nosotros nos educamos tiene mucha responsabilidad por el cuento que transmitimos. Y allí quiero hacerme particularmente una autocrítica desde el punto de vista de nuestra disciplina, no particularmente a mí, pero desde el punto de vista de nuestra disciplina. Lo que se enseña hoy en las grandes universidades del mundo es un marco teórico, ahora lo voy a discutir bastante en detalle, que nos lleva a un escenario donde el equilibrio financiero de corto plazo se transforma en el eje del debate. Y ahora les voy a explicar por qué. Y se pierde noción del fenómeno estructural, que es lo que Rubén me mencionaba en la presentación. Pero esto no es una casualidad. Esto viene desde el comienzo de nuestra disciplina. Esto va hasta Adam Smith en La riqueza de las naciones, 1776. Es decir, de cómo empieza esta disciplina. Y es fácil entenderlo. Es decir, cuando Smith trata de presentar una visión genérica de por qué algunos países son más ricos que otros, por qué a algunos países les va mejor que a otros, él en el fondo tiene un sustrato de la física como marco de su pensamiento. En realidad su pensamiento tiene mucho de newtoniano. Smith y Newton son contemporáneos, fines de los 700. Lo newtoniano es el equilibrio planetario. Es decir, no hay nadie que maneje el equilibrio planetario, sino que es un resultado de masas, distancias, fuerzas y velocidades. Pero no hay nadie que regule eso. Es decir, que la idea newtoniana del equilibrio se traduce rápidamente en la idea de el mercado me lleva al equilibrio.
Es decir, que arranca en Adam Smith casi contemporáneamente con Newton, y toda la visión que él pone en el libro de La riqueza de las naciones es una visión que trasunta esa idea, la idea de que el libre juego de los mercados me lleva a un escenario de equilibrio. Es decir, que la noción de equilibrio es central a esa mirada de cómo funcionan las fuerzas de la economía. Ahora, ocurre que para poder llegar allí, que es lo que nos enseñan en primer año en la facultad, cuando la gente entra a la facultad a hacer microeconomía, inmediatamente encuentran un teorema, que no los voy a aburrir a ustedes con esto, que describe el equilibrio macro con 4 funciones, que los economistas lo llaman IS y LM, viniendo desde Higgs. ¿Y por qué ocurre esto? Porque para hacer el supuesto de poder describir la macro de una manera relativamente simple, él borra la micro. Para poder tener una función agregada para toda la economía de consumo, una función agregada de ahorro, una función agregada de inversión, una función agregada de producción, él tiene que sumar tu función de ahorro, tu función de ahorro, tu función de ahorro y suponer que los 3 tienen la misma función de ahorro. Entonces, en el agregado hay una función de ahorro. Y lo mismo con tu función de consumo y lo mismo con tu función de inversión. Entonces, claro, él llega a un agregado de funciones de ahorro, de consumo y de producción, y con eso construye esto que se llama IS y LM en la micro tradicional, que es un gráfico muy sencillo, pero no los voy a aburrir con el gráfico, donde se describe el equilibrio macroeconómico. Pero para eso él hizo un supuesto heroico, que es que no hay homogeneidad entre ustedes 3. Es decir, que no hay nada que me interese acerca de las diferencias entre ustedes 3. O sea, de alguna manera él dijo, o él razona, diciendo, no hay diferencia entre la Ford y la General Motors, o entre Peugeot y Toshiba, es decir, o no, cualquier otra fábrica de autos. Es decir, si yo cambio el tipo de cambio, asumo que General Motors y Ford van a reaccionar de la misma manera. Y ya de entrada nos damos cuenta de que esto no va a ser así. No hay ninguna razón en el mundo para que si se cambia el tipo de cambio, 2 empresas del mismo sector reaccionen de la misma manera. Va a depender mucho de las circunstancias internas. Así que rápidamente ustedes pueden comprender que la firma es un autómata en ese modelo de pensamiento. La firma es un robot que solo toma datos externos y maximiza su beneficio. Pero no tiene una estructura interna. La firma, como la mira nuestra economía tradicional, cuando yo entro a la facultad a enseñar, es una función de producción homogénea para todos los agentes del sector, y la idea es que voy a generar un modelo universal. Es decir, no estoy diciendo, a ver, ¿cómo es la función de producción de Argentina vis-a-vis la brasilera o de Rafaela vis-a-vis el resto del país? Sino que digo, hay una función de producción genérica. Y esa es una relación entre precios y cantidades, pero no tiene nada que ver con cómo un ingeniero ve una fábrica. Un ingeniero ve una fábrica como un complejo de subprocesos donde no están balanceadas las funciones de cada subproceso, y dentro de la fábrica hay muchos cuellos de botella. Y cada cuello de botella es una señal de que el ingeniero tiene que crear unidades incrementales de conocimiento para resolver ese cuello de botella, hasta que consigue que la capacidad utilizada de planta refleje cierta paridad entre los distintos subprocesos, que no haya mucho desbalance interno de la planta. Así que el ingeniero ve una fábrica de una manera totalmente distinta como la ve el economista. Es casi, a mí me costó mucho aterrizar después de venir del doctorado y comenzar a dialogar con ingenieros y tratar de entender lo que ellos hacían. Y a la larga tuve que entrar a lo que lo voy a explicar un poco más tarde, a teoría del aprendizaje. Es decir, cómo aprende la gente a hacer ciertas cosas y cómo las señales que el agente recibe marcan su sendero de aprendizaje a través del tiempo. Es decir, que la firma la puedo ver como un proceso no lineal, un proceso dinámico de aprendizaje al interior de la planta, y no desde esta manera como la teoría convencional
me obliga a hacerlo, que es con cierta homogeneidad. Esta es una primera versión de los economistas, que es la versión clásica, digamos así. Yo pongo ahí arriba la agenda neoclásica. Esto del IS y LM, que yo les decía a ustedes recién, es Higgs. Es un libro del 49, donde él acuña esta metáfora del IS y LM, pero para que esa metáfora funcione y la mano invisible del mercado funcione como él la está describiendo, en un sentido newtoniano, él hace ese supuesto extremo, que es desaparece la micro. Lo que me queda es la macro. Me queda ese juego de ecuaciones arriba, donde se decide cómo funciona una economía. Y es una especificación muy simple, muy sencilla. Tanto es así que cualquier advisor del Banco Mundial, cuando visita países, ya tiene un modelo en la cabeza. Es decir, él aterriza en Tanganica o aterriza en la Argentina y le da lo mismo. Es decir, pregunta 4 cosas. ¿Cuánto es el déficit fiscal? ¿Cuánto es la tasa de salarios? ¿Cuánto es la tasa de interés? Y con esas 4 cosas él sabe si la economía está cerca o lejos del equilibrio. Porque ese es el marco de pensamiento en el cual él construye su explicación del fenómeno. Pero jamás se va a preguntar qué pasa con las pymes o en el sector del calzado, qué está pasando. Esas son preguntas estructurales, que esta descripción de la realidad no la tiene. Sin embargo, esta descripción de la realidad es la que predomina hoy en el mundo. Esto es lo que se enseña en Harvard, esto es lo que se enseña en MIT, esto es lo que se enseña en mi facultad en Chile y es lo que se enseña en la UBA. Es decir, que el grueso de la enseñanza del estudiante que entra a trabajar, a educarse en economía, es esa mirada. Esa mirada en Higgs ahí es una economía cerrada. Él no está teorizando, y no está teorizando sobre el mundo, está cómo es la metáfora de una economía cerrada. Y él la traduce en esto de IS y LM, equilibrio macro. Eso fue evolucionando en el tiempo, y Higgs es sucedido después por Mendel-Fleming, que toma el modelo de Higgs y lo marca, lo lleva a una economía abierta. Y agrega a las ecuaciones de Higgs el tipo de cambio y la tasa de interés. En Higgs no hay tipo de cambio, porque es una economía cerrada. Y aparece algo que nos lleva hasta Federico Sturzenegger hace 2 años. Es decir, Mendel-Fleming es efectivamente la lectura de una economía abierta que predomina en la disciplina hoy en día, de una economía donde yo tengo un sendero de equilibrio de largo plazo, y en ese sendero de equilibrio de largo plazo yo no puedo manejar, con la cuenta de capitales abierta, yo no puedo manejar juntos la tasa de interés y el tipo de cambio. Es lo que se llama el trilema. Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? La teoría me dice, si usted está sobre el sendero de equilibrio, flote el tipo de cambio y maneje la tasa de interés para mover la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo. No puede manejar al mismo tiempo la tasa de interés y el tipo de cambio. Entonces, deje uno de los dos, deje el tipo de cambio flotar, la cuenta de capital está abierta y use la tasa de interés en un sentido keynesiano para manejar la demanda hacia arriba o hacia abajo. Eso es Federico Sturzenegger. Es decir, que no es un marco teórico que quedó ahí colgando en el espacio. No, es un marco teórico que lo usa mucha gente. Este es el marco teórico de Colombia, de México, del Brasil. Es un marco teórico donde, a nivel agregado, lo que me preocupa es el equilibrio de corto. La palabra es equilibrio y es equilibrio de corto. No hay estructura allí. Hay una función agregada para toda la economía. No hay desagregación de esa función por sectores, no. Hay una función agregada para toda la economía y hay pocos instrumentos y entre ellos me dice, usted tiene, si tiene la cuenta de capitales abierta, que Federico Sturzenegger abrió la cuenta de capitales, si usted tiene esta situación, usted no puede manejar las dos cosas al mismo tiempo. Flote el tipo de cambio y use la tasa de interés. Que es efectivamente lo que ocurrió. El modelo de metas de inflación que se propone Sturzenegger al empezar la gestión es estrictamente la herencia de esa mirada neoclásica que estoy desarrollando. Y la herencia esta de decir, bueno, yo lo que voy a hacer es flotar el tipo de cambio, pero claro,
el modelo, el algoritmo analítico, mira en equilibrio esta situación. La economía de Sturzenegger no está en equilibrio cuando él empieza a hacer la gestión. Y entonces, lo que le ocurre, y es muy interesante, si alguno de ustedes tiene tiempo y ganas, Sturzenegger acaba de publicar, lo van a encontrar en la web, un trabajo analizando por qué le fue mal, qué cosa falló. Y es interesante que él arranca de esta idea. Lo que yo traté de aplicar fue un modelo de metas de inflación convencional, pero mi tasa de interés estaba en el 32, 33%, mi tipo de cambio estaba en 15 pesos al dólar y había incertidumbre en la economía. Acá aparece el primer problema. El modelo es un modelo de equilibrio, no discute las fuentes de incertidumbre y no discute la realidad de una economía donde la gente prefiere ahorrar en dólares y retirarse del peso local, salir del peso local, y donde la construcción de expectativas no es parte de la discusión general. El modelo supone expectativas de equilibrio en el modelo. Así que discute en torno al escenario de equilibrio. Y Sturzenegger pasa buena parte de su paper discutiendo qué es lo que él no entendió de esa situación, que es básicamente la función de expectativas de la población. Y se lo marcó varias veces Guillermo Calvo de Columbia en varios artículos periodísticos. Tampoco se dio cuenta que esta era una economía donde el salario estaba indexado al dólar y donde de alguna manera la gente tiene rechazo a la moneda local y atesora en dólares. Así que, y esto es muy importante, el economista vive en esos economistas, o esa visión de la economía, vive en una cierta tensión entre la ficción y la realidad. El algoritmo de equilibrio es la ficción y está llena la biblioteca de modelos analíticos que tienen esa perspectiva. Es decir, hay una enorme agenda de gente, gran parte de ellos de primer nivel mundial, que escriben en ese marco analítico. Por eso empecé la charla diciéndoles, el economista cuenta cuentos, pero el cuento surge de filtrar ciertos datos a través de un modelo teórico. Este es el modelo teórico, en el cual los economistas se posicionan para describir lo que pretenden describir. Pero tomar distancia entre el algoritmo, que es la ficción, y la realidad, es una tarea sumamente compleja. Es decir, fíjense hoy a Sebastián Piñeira pidiendo perdón del lado chileno y diciendo, no entendí lo que estaba pasando. Pero claro, ahí encuentro la misma situación, la situación de tensión entre ficción y realidad. El economista vive atado a una cierta descripción del mundo que la aprendió en sus años de universidad. Entonces, no estoy culpando al señor, no estoy diciendo que Federico Sturzenegger o que Domingo Cavallo, no es ese el problema. Lo que estoy diciendo es que la formación que recibe nuestra disciplina tiene una cierta estructura particular que me lleva a mirar desde un ángulo muy especial lo que quiero mirar. Y que ese ángulo, de alguna manera, condiciona la receta a la cual voy a llegar. Ahora voy a ir a eso. No es la única manera de mirar el mundo. La segunda importante es esto, lo que llamo la agenda evolucionista, que podemos llamar la agenda schumpeteriana. Schumpeter es un economista que nació en Austria y murió en Estados Unidos. Ahora voy a hablar de él. Pero también es la agenda que llamamos estructuralista, cepalina, etcétera, etcétera. Son muchas versiones distintas de una agenda estructuralista, donde esencialmente partimos por negar la idea del equilibrio. La economía está perpetuamente fuera del equilibrio y está siendo sometida a golpes que la desequilibran. Es decir, este señor Metcalfe tiene un libro muy lindo que se llama Restless Capitalism, capitalismo que no descansa. Es decir, más allá de la idea neoclásica del equilibrio, este señor, pues, o toda esta escuela, dice, no, el capitalismo es un modelo que está perpetuamente en desequilibrio, que nunca llega, sino que constantemente está bombardeado por fuerzas que lo sacan del equilibrio. ¿Quién es este señor Schumpeter? Este señor
escribe dos libros importantes. Uno en 1914, Teoría del Desarrollo, y uno en 1942, cuando ya vivía en Harvard, cuando ya enseñaba en Harvard, que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y en el capítulo 8 de ese libro se llama de la creación destructiva. Y él dice, el motor del capitalismo no es la competencia como la describía Hicks o Mandel Fleming, la competencia de precios, la competencia neoclásica de precios. Él dice, el motor del capitalismo es la innovación. La innovación destruye lo que había y instaura algo nuevo en la sociedad. Y da dos ejemplos. Uno, el mundo de las carretas cuando aparece el ferrocarril, y otro, el mundo de las velas cuando aparece la electricidad. Y dice, no hay forma que las carretas bajen el costo de producción de transportar en carretas y compitan contra el ferrocarril. Es otro mundo, se terminó el mundo de las carretas. No hay manera que la carreta compita con el ferrocarril. Y dice lo mismo con las velas. No hay manera que la vela compita con la electricidad. Por mucho que yo me haga eficiente en producir velas y baje los costos de producir velas, no hay manera que la vela compita contra la electricidad. Y dice, estas disrupciones de lo nuevo cambian la cara del capitalismo. El capitalismo responde en su estructura y su comportamiento a lo nuevo, a la innovación. Y lo deja ahí. Esto que parece una lectura un poco magnificente de la vida, en realidad llega hasta nuestros días. Los teléfonos que hoy ustedes usan son máquinas de fotos. Y no se inventaron para hacer máquinas de fotos, se inventaron para hacer teléfonos. Y la Kodak quebró hace 5 años o 4 años. Y las películas de 35 milímetros y la Kodak con la cual yo aprendí a sacar fotos no existen más, salvo para un fotógrafo profesional que quiera determinado uso de la fotografía sepia y qué sé yo. Pero ustedes viven sacando fotos con un teléfono. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. La raqueta con la cual yo aprendí a jugar tenis, o seguramente a lo mejor muchos de ustedes, una raqueta de madera con un encordado de cuero de chancho. No existe eso hoy. Es una raqueta de fibra de vidrio con una sofisticación infinita y que pasado mañana va a tener un chip que me va a decir a qué velocidad pegué y cuánto fue la forma de la curva, el elipse de la curva que siguió la pelota, y me va a contar cosas, porque la transición hacia el mundo digital está llevando a que todo un set de productos y servicios que existen en el mercado vaya desapareciendo en función de la digitalización. Si yo todavía recuerdo bajar con el tarro cuando venía el lechero con el carro a recoger un litro de leche que me mandaba mi madre a buscarlo. Y seguramente algunos de ustedes también. Ese mundo se murió hace rato. Se murió el mundo del cartero. Hay muchas cosas que no existen hoy porque la digitalización gradual. Es decir, que la metáfora de Schumpeter, pese a que los dos ejemplos que él da son muy magnificentes, es una metáfora con la cual vivimos todos los días. Lo nuevo desplaza a lo viejo. Y al desplazar a lo viejo, desplaza un modelo de organización social. Detrás de las carretas había gente que fabricaba carretas, gente que criaba bueyes, gente que tenía posadas. Había un mundo de organización social. Bueno, eso se fue. Y esto nos está pasando todo el tiempo. Y a una velocidad creciente, donde esta cosa del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial y de los drones, ya no existe más el gaucho argentino de La Pampa. Existe un señor con una tablet, con un dron, y el dron le manda información en tiempo real, planta por planta, de la hectárea de soja que tiene sembrada. Y el tipo en su casa, con aire acondicionado y música funcional, maneja con el dron cierta organización de la producción, que obviamente ha superado la organización de la producción de 10 años atrás o de 15 años atrás. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida que vivimos. Esto es lo que llamamos la agenda evolucionista. Y en esa agenda hay una serie de autores que están fuera de lo que llamaríamos la corriente principal de la economía. Esto no se enseña en las facultades de economía como un capítulo central del modelo de funcionamiento del capitalismo. Se enseña en la periferia. El modelo de funcionamiento del capitalismo es el del equilibrio
el que les describí en la primera parte de la conversación. En mi facultad en Chile, el grueso, yo diría casi el 90% de lo que se enseña es neoclásico de equilibrio. Y los chicos reciben 3 años muy fuertes de formación matemática y de formación econométrica, pensando que cuando van a salir de ahí tienen que aplicar un modelo. Tienen que elegir bien el modelo que van a aplicar, enchufarlo y que eso funcione. Y no hay nada más lejano de la realidad que eso. Es decir, el chico va a salir de ahí sabiendo mucho de modelos, pero con esta dualidad entre ficción y realidad. Es decir, va a salir conociendo muy bien la ficción, pero va a tener muy poca idea de la realidad. Llegan al curso mío, que es de los últimos, en 4º y 5º año. Es un curso sobre economía latinoamericana, donde esencialmente yo les doy Schumpeter y todo el resto del evolucionismo. Y una frase frecuente que yo escucho es: ¿por qué no nos contaron todo esto antes? ¿Por qué me llenaron de 3 años de matemáticas y no me contaron nada de institucionalismo, de historia, etcétera, etcétera? Que por eso saludo con mucha eficiencia la mirada desde la cual ustedes están construyendo una institucionalidad acá en el entorno tuyo, Rubén. Pero esta es una segunda manera de mirarlo. Ahora, esto no es inocuo. Las dos nos llevan a prescripciones de política económica diferentes. Esta visión nos lleva al consenso de Washington, donde el Estado es subsidiario, hay que sacar las manos y el sistema de precios sabe lo que tiene que hacer. El sistema de precios me lleva, las señales de precios me llevan automáticamente a un escenario de equilibrio. Entonces, ese modelo tiene un Estado subsidiario como contraparte, y ese Estado subsidiario tiene 2 funciones que cumplir: asegurar reglas de propiedad y resolver fallas de mercado cuando los precios no son suficientemente adecuados para llevar al equilibrio. Por ejemplo, una fábrica que echa humo y que contamina el medio ambiente, ponerle un impuesto al echar humo. O quiero que la gente haga investigación y desarrollo, y la investigación y desarrollo genera un bien que los economistas llamamos no rival. Es un bien donde lo puedo usar yo, pero lo podés usar tú, porque yo no lo consumo cuando lo uso. Es decir, si yo diseño algo, el teorema de Pitágoras es la cosa más fácil. Si yo estoy usando el teorema de Pitágoras para diseñar un edificio, la geometría analítica, no me estoy consumiendo el teorema de Pitágoras. Es decir, si mañana tú quieres usar el teorema de Pitágoras para decidir cómo va un satélite, etcétera, etcétera, el teorema está ahí. O sea que esto es un bien no rival, donde mi uso no lo consume. Una manzana es un bien rival. Si yo me la como, no te la comes tú. No hay forma. Y garantizar reglas de propiedad. Si el bien es rival, hay un desincentivo en la sociedad a gastar plata en eso, porque tú te lo puedes apropiar una vez que yo lo diseñé. Entonces yo gasto en diseñarlo y mañana a la mañana tú lo copias sin haber hecho los gastos. Entonces, ¿qué inventa la sociedad para inducirme a mí a que gaste? Una regla institucional que el sistema de precios no tiene, es la ley de patentes. Yo pongo una ley de patentes en el medio y me doy monopolio con esa ley de patentes por haber gastado en investigación y desarrollo. ¿Y qué hago? Con eso monopolizo lo que inventé hoy por 20 años y tú no lo puedes usar. Entonces, la ley de patentes es una institución que resuelve una falla del sistema de precios. ¿Por qué? Porque el sistema de precios no puede llevarme al óptimo porque no hay completa apropiabilidad. Es decir, porque por el rasgo de no rivalidad no hay perfecta apropiabilidad. Entonces, en el mundo donde el sistema de precios fracasa y tengo que resolverlo con instituciones ad hoc, no estoy en lo que los economistas llaman el first best. Por favor, me interrumpen cuando quieran. Pregunten, comenten, díganme: no, esto no lo entendí, por favor, de vuelta. Todo bien, ¿eh? Bueno. Veamos el resumen, para cerrar esta parte, de lo neoclásico, del primer punto que yo traté. Estas son 2 frases
que son importantes de este señor, Robert Solow, que recibe el premio Nobel por la teoría del crecimiento. En el 88, Solow recibe el premio Nobel, y en el discurso de Estocolmo que él da cuando recibe el premio Nobel, les leo: la idea es imaginar que la economía está poblada por un solo consumidor inmortal. ¿Por qué tiene que hacer el supuesto este del consumidor inmortal? Por la distinta propensión al ahorro e inversión que tienen distintas generaciones en la economía. Después del episodio de Macri, mi generación está sobreconsumiendo y la de mis hijos va a pagar la deuda con el Fondo Monetario. Es decir, que fácilmente, si yo lo siento a mi hijo y le pregunto, ¿vos estás de acuerdo con lo que hizo mi generación? Seguramente me va a decir, no, viejo. Es decir, ¿por qué voy a pagar lo que vos sobreconsumiste? O sea que hay una diferencia intergeneracional de propensión a ahorrar e invertir. Claro, él se la saca del medio con esta palabra. Él tiene una dinastía donde padres e hijos tienen la misma propensión a ahorrar y a invertir, como modelización del fenómeno. Y dice, para quien la firma es solo un instrumento para maximizar beneficios sujeto a restricciones impuestas por la tecnología y los gustos. La firma es un autómata, la firma es un robot, no tiene una estructura de pensamiento propia. Toma datos de afuera que son exógenos, maximiza su retorno, su ganancia, y opera con datos que le vienen de afuera. Toda falla de mercado es eliminada por definición. Ahí centra lo que les estaba diciendo. Inseparable de esta construcción es suponer que lo que describimos es un sendero de equilibrio. Él está describiéndome un sendero de equilibrio. No me está contando un cuento de la realidad, me está contando un cuento del algoritmo, del modelo. Pero fíjense la segunda frase. Se nos pide que aceptemos que esto es una descripción del funcionamiento del capitalismo. Yo no encuentro, es premio Nobel y es el autor. Es como si Picasso me hablara de Guernica. Es decir, lo pintó él, yo no tengo derecho a decir nada. Es decir, simplemente tengo que escucharlo. Este señor hizo esto que le valió un premio Nobel. Dice, yo no encuentro esto muy convincente. Los mercados de bienes y factores son piezas de organización social muy imperfectas, afectadas por toda clase de peculiaridades institucionales. No se comportan como instrumentos transparentes de optimización social. Esto es lo que yo les vengo diciendo de la tensión en la que vive el economista entre ficción y realidad. El economista gana un premio Nobel por escribir un algoritmo de equilibrio. Y con ese algoritmo, él publica y genera una percepción de cómo se comporta una economía libre de complicaciones de mercado. ¿Cuál es el escenario de largo plazo? Por eso voy a Mandel Fleming después y digo, yo no puedo manejar la tasa de interés y el tipo de cambio al mismo tiempo. En una economía de estas características, floto una y manejo la otra. Es decir, que es consistente con estar mirando un sendero de equilibrio de largo plazo de la economía. O sea, debería haber renunciado al premio Nobel. Sí, no. Para decir eso debería haber renunciado al No. Lo lindo es que él está consciente de esto. Cuidado, no crean que yo estoy describiendo el capitalismo. Yo estoy armando una partida de ajedrez y estoy diciendo cómo es el camino de esta partida de ajedrez si se desliza a lo largo de un comportamiento de equilibrio en el tiempo. ¿Te das cuenta? Esta es la manera como trabaja mi profesión. Pero lo importante es que ustedes lo entiendan, que ustedes digan desde dónde me está hablando este señor. Me está hablando desde allá. Pero él sabe que él piensa esto. Es decir, que esta es la construcción de equilibrio que él hizo, el partido de ajedrez que él construyó, pero sabe que el mundo es un mundo mucho más complejo. Y entonces dice, bueno, pero ojo, no se engañe usted. Hay que ir a mirar estas cosas de las peculiaridades institucionales. Entonces, claro, todo este debate me lleva hasta Federico Sturzenegger. Es decir, me lleva hasta desde donde él me habló al construir la metáfora de metas de inflación y de flotar el tipo de cambio y abrir la cuenta de capitales y manejar la tasa de interés en el momento en que él hizo la política pública. Y cuando la hizo, con una economía del 32% de tasa de interés y un tipo de cambio empujado por las expectativas de inestabilidad de la sociedad,
él inmediatamente se vio superado en el modelo por la realidad. Esto es importante. Tengo que preguntarme de dónde me está hablando él y qué cosas no se está dando cuenta o qué cosas él asume que se van a comportar de determinada manera. Y esto vale para pensar en López Murphy, vale para pensar en Domingo Cavallo, vale para muchas cosas. Porque no es el individuo lo que me interesa el marco teórico desde el cual él me está hablando. Ese marco teórico me informa cómo él armó la política. No es él el que armó la política, es ese marco teórico que lo llevó a hacer. Ahora, que después, y si leen el artículo de él, que les mencioné, van a ver que él dice, ¿y porque no entendí las expectativas? Porque no me di cuenta de que había una cierta función de incertidumbre en la sociedad que no está en el sendero de equilibrio. Ahora, esto no es... Perdón, ¿se lo puede demandar por mala praxis? No sé. Es como que se pone el casero, se saca el... No es... Ahí se puso no es lo... Quizás se podría, si fuera médico y se te murió el paciente, a lo mejor... Se murieron varios. Sí, por eso. No lo sé. Pero no es, fíjense, no es tan nuestro el problema. Con la crisis del 2008, del mundo financiero, el principal desequilibrio fue Estados Unidos. Es decir, la periferia se adaptó mucho mejor a la crisis financiera del 2008, Chile, incluso. Y el gran desequilibrio fue Estados Unidos. Recién ahora se está diciendo, 10, 12 años más tarde, que la economía norteamericana está volviendo a su sendero de equilibrio y no está creciendo mucho, pero está relativamente estable, a pesar de que algunos autores creen que puede haber una recesión o no, pero aún la gente más informada dice, bueno, sí, puede ser, pero no estoy tan seguro. La economía está en el entorno al 3% y en un escenario relativamente estable. Puede ser que baje en los próximos años, aún con la administración de Trump. Es decir, pero le llevó 10, 12 años retornar al sendero de equilibrio. Cuando uno ve nuestros libros de texto de la facultad, hay un gráfico que me muestra el desequilibrio y en la página siguiente hay un gráfico que me muestra cómo la economía volvió al equilibrio. Y esencialmente el razonamiento del economista es lo que el libro dice, timeless, costless. Es decir, sin tiempo y sin costo. Yo transité desde este punto hasta este punto, volví al equilibrio. Y claro, volvamos a la metáfora. Si a Estados Unidos le llevó 10, 12 años volver al equilibrio, uno dice, bueno, pero no es timeless, costless. Y en el medio, Obama financió a la General Motors con $80.000 millones para sacarla de la crisis y revitalizarla para que sea la General Motors que conocemos hoy. O sea que el Estado estuvo en el medio de este ajuste y el presupuesto fiscal estuvo en el medio de este ajuste. No es esta cosa de decir, no, el mercado se las puede. No, Obama salió a intervenir y dijo, el mercado no se las puede, voy a sacar a General Motors de esta crisis porque me interesa que General Motors sobreviva. Quiere decir que hay algo en el modelo que está omitido, que es el rol del Estado en este juego, y tiene mucho que ver con nuestra historia local. Es decir, este ritmo de destrozo de nuestro aparato productivo que ha ocurrido por la expectativa del modelo y de un Estado que no se ocupa de esto, no es el Estado de Obama, que dice, no, yo esto no lo voy a permitir. Es decir, tan claro como... Si lo aterrizan localmente, ¿qué pasa con Sancor? Es decir, ¿simplemente la dejamos que se vaya? ¿O Sancor es importante en el escenario productivo? No sé, pero es un debate que no está. Es un debate que de alguna manera el Estado se ha corrido al costado y ha dicho, bueno, que el sistema de precios regule, que es la visión extrema de esta sociedad. Más, la economía norteamericana que vuelve al equilibrio 10 años, 12 años más tarde, no es la misma que arrancó. Es decir, que hubo cambio de la estructura, se murió gente y apareció gente nueva. O sea que tampoco es cierto que volvió la misma estructura 10 años más tarde, como no va a ser cierto en el caso de Argentina que va a volver la misma estructura. Es decir, es obvio que, ayer lo discutíamos mucho con la gente de Ilolai, que el mundo de Polonia, el mundo de la República Checa, el mundo de Hungría, está ahí al lado, es decir, que Alemania, cuando empieza a abrir sus cadenas de valor, a buscar menor costo unitario de mano de obra,
no piensa en América Latina. Si estamos demasiado lejos, demasiado fuera del mapa, piensa en Polonia que está ahí al lado, etc. Y por otro lado, el otro epicentro del mundo es el sudeste asiático. Es decir, donde China lleva la voz cantante, pero no es China solo. China es per se un experimento importante, es el primer caso en el mundo donde el Partido Comunista construye el capitalismo. Es decir, que no es un detalle menor. Es decir, tengo una estructura verticalizada, totalmente burocrática, cuyo objetivo es construir las instituciones del capitalismo. En un país de 1.500 millones de habitantes, ¿sí? De los cuales 400 son la China de la cual se habla en los diarios, y 1.100 es una China que vaya a saber qué es, que de verdad tenemos poca referencia. Pero es una China ávida de todo, pero también capaz de meterse en todos los mercados a este ritmo de gestión digital. Es decir, una China donde el litro de leche vale 3 veces lo que vale acá, y además la leche es de mala calidad. Es decir, que ahí hay un mundo para Hirolai, si es que tuviera las posibilidades por el costo de mano de obra local, por el nivel de tecnificación, por muchas cosas, de decir, bueno, es un mercado infinito para mí. Pero claro, hay que ver en qué condiciones. Si de este lado tengo volatilidad cambiaria, no hay seguridad para la inversión, en fin, es un mundo complejo. Pero uno de los rasgos centrales del mundo hoy en día es que está creciendo en todos lados, o en muchos lados, una nueva clase media, con poder de adquisición. Esto es así en Brasil, esto es así en Rusia, esto es así en los países árabes. Sí, está apareciendo una nueva clase de alto poder adquisitivo, que demanda proteínas de calidad y que tiene una función de consumo por esas proteínas enormemente dinámica, pero que me pide trazabilidad, me pide condiciones de entrega, me pide una enorme cantidad de cosas, e incluso contemporáneamente me pide certificados verdes, es decir, de manejo ambiental y de respeto a las comunidades locales, y que cada vez más va a ir en esa dirección, que me va a pedir cada vez más trazabilidad y condiciones de respeto al medio ambiente, bajar la huella de carbono, es decir, reducir el efecto invernadero. Que ese es el mundo del siglo XXI al cual Argentina va a tener que entrar, desde donde arranque, cuando transitemos esta situación financiera de corto y nos empecemos a hacer preguntas de largo. Ese es el mundo al cual de alguna manera hay que pensar cómo se entra. Es decir, no puedo entrar con lo que hoy tengo que entrar con algo nuevo que me permita de alguna manera redireccionar mi presencia en todos esos lados. Tengo montones de anécdotas de esto. Hice clase parecida a esta en Beijing, era 6-7 años. Y fui a la universidad, se llama Tsinghua, es la más grande de Beijing, es enorme, y tiene un hotelito dentro. Fuimos con mi mujer, nos pusieron en el hotelito, y al tercer día ya no dábamos más de comer comida china, y queríamos fruta, y salimos a buscar fruta ahí y al final conseguimos dos mandarinas y 2 pomelos, y pagué $22 por una bolsita así, empaquetada como si fuera una boutique. Es decir, me la entregaron como si fuera un regalo de casamiento casi. O sea, es un mundo que todavía no llegó a los niveles de sofisticación que tiene el consumidor local, que claro, uno vive acá y no se da cuenta de eso. Pero todo ese mundo tiene una avidez por llegar al consumo de proteínas baratas, al consumo de leche, de fruta, no solo baratas, proteínas con cierta... Es decir, ya no va más esta cosa de vender un trozo de carne. Fíjense la política uruguaya. Es decir, Uruguay ha, de alguna manera, logrado separar la carne uruguaya del resto del mercado de carnes y tiene un certificado. Cada vaca, Uruguay tiene 12 millones de vacas y cada vaca tiene el chip, y el chip me cuenta la historia de esa vaca, quiénes fueron los padres, de dónde se alimentó, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Con lo cual, Uruguay vende carne trazada,
con trazabilidad. Y esta carne vale más que la carne que yo mando desde acá. Porque tiene y ya no vende el trozo, vende el paquete de Macy's de 400 gramos en una cierta especificación de tamaño. Es decir, para llegar allí hay que tener una economía organizada para poder llegar allí. Entonces, la transición de Argentina hacia lo que llamamos el largo plazo no es solamente bajar el costo de salarios, que yo sé que hay que bajar el costo de salario, que no podemos ser competitivos en ciertos mundos comparado con el salario de Vietnam o el salario de Filipinas o el salario de Taiwán, no de Taiwán, perdón, de Indonesia. O sea que si voy a competir en ese mundo, tengo que ver en qué condiciones voy a competir en ese. Pero sigamos adelante, no me quiero quedar en esto. El punto es que efectivamente somos países que estamos perdiendo terreno en la escena internacional, porque el mundo está generando como dos polos, el polo europeo hacia el sudeste de Europa y el polo asiático, Asia, desde China hacia todos los que están alrededor de China. Y es curioso, yo estuve hace 2 meses en un congreso en Indonesia. En Indonesia, digo bien. Y interesante, estaba en un hotel que le habían regalado los chinos. China está en una fuerte expansión de infraestructura física hacia toda la periferia y hacia África. Y lo que ocurría en ese contexto es que si uno quería noticias de la América Latina o de incluso Estados Unidos, no, las noticias eran sobre China. ¿Qué hizo China ayer? Entonces todo el sudeste asiático está hoy sentado viendo cómo hago lo que hizo China ayer. Así que China es el eje de formación de pensamiento y lo nuestro es casi un dato periférico, ni siquiera aparece. O si aparece, claro, seguramente la noticia de hoy de Chile sí va a aparecer, pero el Chile de todos los días no, ni aparece. Sigamos adelante. Esta es la macro argentina. Voy a hablar de macro primero y después voy a hablar de micro. Y esto es lo que sabemos que es el ciclo de stop and go. Los distintos gobiernos están dibujados con distintos colores. La primera es la crisis de Alfonsín, la segunda es la crisis de Menem, la tercera, esto acá lo blanquito es Néstor, Kirchner. Si lo que vivimos es un ciclo perpetuo de subas y bajas. Esto es Brasil, también vive un ciclo perpetuo de subas y bajas. Pero esto es Chile. Lo que vemos ahí es que hay una macro que no tiene este fenómeno del stop and go que tiene la economía argentina. El stop and go es responsable de que la tendencia de medio plazo se va destruyendo. Porque seguramente todos ustedes leyeron que hoy, bajo ciertas condiciones, el PIB per cápita argentino va a ser el de la mitad de los 70. O sea que todo lo que nos pasó en el medio no está. Si subimos, bajamos, pero en promedio estamos en los años 70 todavía. Y lo mismo pasa en el Brasil. Esto es Chile y esto es Corea. Fíjense que hay enorme diferencia en el manejo de la macro. Es decir, que la macro hay que aprender a manejarla. Y Argentina todavía no sabe salir de esta piedra con la cual tropieza constantemente, que es este tema del tipo de cambio, la tasa de salarios y la estabilidad de la macro, el déficit financiero, etcétera, etcétera. O sea que Argentina tiene un problema de aprender a manejar la macro. Aún en una etapa, si vuelvo un minuto para atrás, aún en una etapa de gran bonanza, como fue el periodo blanco, que es el de Néstor Kirchner, con precios internacionales de la soja muy favorables, Argentina no construyó industria, es decir, no invirtió como para transformar su matriz productiva. No hay una transformación importante de la matriz productiva, aún en una etapa de rápido crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque el pensamiento sigue siendo el de manejar el corto y no pensar en la estructura de largo. Es decir, no es
en vano que allí hay una etapa de gran bonanza macroeconómica, con precios de la soja de $600, 500 y algo, no los 300 y algo de hoy, donde el Estado pudo haber construido algo parecido a lo que es el escenario noruego, por ejemplo, donde de repente la bonanza de la exportación de gas en un momento se transforma en un fenómeno de enfermedad holandesa que aprecia el tipo de cambio local y destruye la competencia de los sectores que vienen detrás del commodity, pero inmediatamente Noruega reacciona generando un fondo de reserva. Dice, no, yo no voy a dejar que este flujo de dólares que me llegan porque estoy exportando gas deteriore la competitividad del resto, y genera un fondo de reserva. Chile genera un fondo de reserva, que se lo gastó en buena medida durante el terremoto del 2010. El Chile con 4 dólares la libra de cobre generó un enorme excedente, como fue el caso argentino de la soja. Hoy el cobre está a 2 la libra de cobre, y efectivamente desapareció el excedente ese, y Chile por un rato, y ahora tengo que ver mañana cómo van a ser los números, ayer el presidente salió a decir que va a aumentar 20% las pensiones, eso automáticamente va al déficit fiscal, ese déficit fiscal en parte usa estas reservas, no sé cómo va a quedar los números de la macro, es decir, todavía no tengo la impresión, es decir, esto lo vi hoy a la mañana en las noticias. Pero este fenómeno de ser exportador de recursos naturales me lleva a algo que entre los economistas se llama enfermedad holandesa, que hay mucho escrito del tema de la enfermedad holandesa, donde entre nosotros el primero que habló de enfermedad holandesa fue Marcelo Diamant, cuando en los 60, cuando Marcelo tenía la Tonomac, la fabriquita esta de radios y de televisores, que yo era bastante amigo de Marcelo, la visité varias veces esa fábrica, y Marcelo decía, en la bonanza de la exportación de trigo, la apreciación cambiaria destruye mi competitividad con las radios estas que yo fabrico, con los televisores que fabrico. Y así fue que Tonomac quebró. Es decir, que ya el tema de la enfermedad holandesa es un tema que hace 50 años se conoce en la Argentina. Y Marcelo tiene un paper en desarrollo económico que se puede buscar fácilmente, donde habla esto del impacto de la enfermedad holandesa. Y mucha gente escribió, Adolfo Canitró muchísima gente escribió sobre el tema Bernardo Kosakov, que viene la semana que viene. Es decir, hay mucha literatura sobre la enfermedad holandesa. ¿De dónde viene esto? Hay un paper muy lindo de Paul Krugman, que es el gas y los Dutch tulipans, los tulipanes holandeses, donde él dice la exportación de gas destruyó a los tulipanes holandeses, hasta que los holandeses se dieron cuenta de que había que formar un fondo de reserva, impedir que el influjo de dólares me tirara el tipo de cambio hacia abajo, es decir, me apreciara la moneda local y me destruyera la competencia de los sectores que no son tan competitivos como el commodity principal que yo estoy exportando. Pero esa discusión todavía no surgió en el contexto argentino. No surgió en la época Néstor Kirchner-Labaña, por mucho que uno diría, bueno, Labaña se fue por ciertas cosas, pero tampoco salió del discurso de Labaña, que hoy sale cuando uno lo ve en el debate. Esta necesidad de construir una estructura, una matriz productiva nueva. Muy tímidamente, me sorprendió mucho que en el discurso no hubo una sola referencia a la tasa de inversión. La tasa de inversión de esa época, de la época donde la economía crecía fuerte, era 24%. Hoy la tasa de inversión es 18%. Es decir, no hubo una sola reflexión. Sí, voy a aumentar el empleo, voy a generar 1 millón de ocupados. ¿De dónde? Hay que ver primero quién va a invertir. Y para ver quién va a invertir tengo que preocuparme primero de con qué señal macro estoy asegurando las expectativas de la sociedad. Si yo voy a invertir en una mina, en un bosque, en una plantación de paltas, recupero a 5 años de hoy o a 7 años de hoy. Si el tipo de cambio fluctúa muy fuerte, ¿a qué tasa de descuento yo tengo que tomar el dólar dentro de 5 años para hacer las cuentas hoy de cuál va a ser el flujo de ingresos reales que voy a tener
el valor presente del flujo de ingresos reales que voy a tener con esa inversión. Esa discusión no está todavía en el medio local. Es decir, escuchamos el debate, pero digo, yo terminé el debate con cierta sensación de amargura, diciendo, todavía no estamos discutiendo el largo plazo, todavía estamos peleándonos en el corto y no hay una percepción de la transformación de la matriz productiva hacia la cual el país tiene que ir. Lo primero es que hemos fracasado en el manejo de la macro y que el modelo de metas de inflación, de flotación cambiaria y de apertura de la cuenta de capitales no nos ha llevado muy lejos. Es decir, no nos ha llevado a donde la teoría dice que nos tendría que haber llevado. Por eso les decía yo lo de Federico Stusenel. Eso es lo que él aplicó. No funcionó. Bueno, discutamos por qué. Recién conversábamos sobre esto de Stusenel. Yo no lo conozco a él personalmente. Y el paper es un paper muy sofisticado, vale la pena leerlo, con una econometría muy sofisticada, es decir, de revista internacional, pero que a la larga termina diciendo, bueno, no entendí la formación de expectativas en esta sociedad, y no entendí esto que decías tú, esta es una sociedad que atesora en dólares y que tiene atado el salario al tipo de cambio. Es decir, que esta contradicción tipo de cambio-salario nos ha ido acompañando a través de toda la historia. Y vuelven, si ustedes quieren, a los papers de Adolfo Canitrot de los 80s, al paper de Martín Rapetti con Pablo Gershunov en la revista mexicana, no me acuerdo cómo se llama la revista mexicana, El Trimestre Económico. Es decir, hay una literatura sobre esto de tipo de cambio-salarios. Hay un paper de Olivera cuando él analiza el porqué de la inflación, la inflación estructural, que Olivera publicó en los anales de la Academia de Economía. Es decir, hay literatura, hay gente que ha escrito sobre esto. Vamos a ir hacia una discusión ahora donde también en el mundo evolucionista, que sale de la discusión neoclásica del equilibrio, y entra a un mundo de distintos tipos de capitalismos, yo les voy a argumentar que tampoco ese mundo ha entendido muy bien la historia de nuestros países productores de materias primas. Es decir, en general hay una discusión en el mundo desarrollado que se llama la maldición de los recursos naturales, donde se suponía, y los autores allí son Jeffrey Sachs de Harvard y que ahora enseña en Nueva York, Werner Bauer, son autores que reaccionan a este ejemplo que yo les daba hace un rato, que es cuando se produce la gran exportación de gas en el Mar del Norte y hay una penetración enorme de dólares por la exportación de gas. Las industrias más abajo se deterioran, entonces aparece esta metáfora de la maldición de los recursos naturales. Es decir, que tener recursos naturales puede ser un problema para el resto de la economía, que es el efecto Marcelo Diaman con Tonomac, que yo se los mencionaba hace un ratito. Pero en toda esa literatura lo que importa es el tipo de cambio y la macro. Y sin embargo, esa literatura no se hace cargo de lo micro de crecer con recursos naturales, que es donde quiero que vayamos ahora dentro de un ratito, porque en lo micro aparece un tema fundamental que Jeffrey Sachs no lo entendió y que para nosotros es muy importante. Es decir, que la micro de producir recursos naturales tiene como consecuencia hacia abajo el desarrollo de una industria local de ingeniería, es decir, de productores de servicios de ingeniería, que complejizan enormemente el aparato productivo y generan valor agregado de alta calidad en la escena doméstica. La minería. La minería, cuando crece, empieza a subcontratar servicios de camiones, servicios de tronadura, servicios de limpieza ambiental, a firmas mucho más pequeñas. La firma minera en sí no hace esto. La firma minera tiene 15.000 personas y subcontrata servicios a empresitas de 50 personas.
de 100 personas que hacen servicios de ingeniería. Y Lolay compra servicios de ingeniería, puede comprarlos afuera por su dependencia con el exterior o Male. Puede desarrollar pymes locales que vendan servicios de ingeniería o puede no. Pero aparece el fenómeno de que la industria proveedora del productor del commodity es una firma más chica, intensiva en conocimientos, que la discusión original de la maldición de los recursos naturales nunca la vio, nunca se dio cuenta de que existía. ¿Por qué? Porque es una discusión macro sobre apreciación cambiaria, punto. Lo que les preocupó a los autores estos que yo les digo de la maldición es qué pasa con la macro cuando se me aprecia el tipo de cambio. Pero no hay una discusión de la micro, qué pasa cuando se expanden las industrias productoras de recursos naturales y generan demanda hacia abajo o hacia arriba a una serie de subcontratistas. El caso de la soja es clarísimo. Es decir, cómo los subcontratistas van apareciendo alrededor del productor primario y cómo se va generando una industria de biotecnología, una industria de semillas, una industria de equipos de siembra directa, etcétera, etcétera. Y eso sí, para nosotros es muy crucial. Voy a volver a este punto ahora dentro de un minuto. Y voy a volver particularmente con un tema que es vaca muerta. Es decir, del cual quiero que esto quede bien claro en la discusión. Entonces, se generan ciclos de enfermedad holandesa. Es el segundo tema. Y en recursos naturales tengo que darme cuenta que esta volatilidad del tipo de cambio afecta la tasa de inversión. Es decir, cuando yo no sé a qué valor del tipo de cambio descontar el valor presente de las exportaciones que voy a generar con una inversión de hoy, efectivamente se me descorazona la función de inversión. Se me desvaloriza la función de inversión. Y por último, hay mucha volatilidad macro que viene del exterior. ¿Qué pasa con la tasa de interés norteamericana? ¿Qué pasa con esto de los dos centros dinámicos de la economía mundial hoy en día? El centro europeo moviéndose hacia el sudeste europeo y el centro asiático moviéndose hacia la periferia de Vietnam y de Indonesia y Filipinas. Es decir, ya empieza a haber al interior de estas formas de reorganización en cadenas de valor. Y Vietnam hoy es un productor de salarios bajos que recibe a Singapur con la firma que previamente se internalizó desde Singapur o desde Taiwán y hoy ya no produce a salarios, ya no puede producir con salarios de 20, 25 dólares y usa Vietnam como Estados Unidos usa México para hacer la maquila mexicana. Es decir, o sea que se está reestructurando el mundo. Entonces, para discutir Argentina tenemos que ver cómo es la matriz hacia la cual me voy a reestructurar. Entonces, ahí quiero ir un poco en la discusión que sigue ahora. Estos son unos datos de Chile, pero no los voy a poner ahora. Yo digo que somos 4 países distintos. Es decir, hay una Argentina moderna que está muy cerca de la frontera internacional. Es decir, que efectivamente dialoga con la frontera internacional. No es muy grande, será el 15% del PIB. Ahora vamos a ver ejemplos. Hay una Argentina que está retrasada de los años 80, mucho asociada al mundo pyme, a los textiles, a los calzados. Es una Argentina que crecientemente se está moviendo hacia el ensamble, está abandonando la fabricación y se está retirando de la manufactura, pero que igual todavía vive protegida y que son muchos miles de puestos de trabajo. Es decir, que si todavía la protegemos es porque hay un tema de desempleo allí importante, particularmente textiles y calzado. Esto no quiere decir que al interior de textiles no haya productores de alta calidad y que estén mirando hacia afuera, pero quiere decir que el promedio de la industria es una industria que no se ha ayornado desde los años 80. Hay una tercera Argentina que es recursos naturales.
Y allí Vaca Muerta es muy importante. Pero no solo Vaca Muerta, ustedes están en el medio de este cuento, con la soja y con todo lo que tenga que ver con feedlot y con biogás y con, en fin, con todo lo que esa matriz de estructura productiva me genera hacia abajo y hacia arriba. Biotecnología, ingeniería genética, clonación, etcétera, etcétera. Y hay una cuarta Argentina, que es la Argentina excluida, que es, digamos, 30% de la población, quizá un poco más hoy en día, que es la periferia del Gran Buenos Aires, La Matanza, Moreno, es decir, todos los asentamientos en la costa bonaerense, la periferia rosarina, y despacio expandiéndose hacia otros lados, incluido acá. Es decir, no es que acá sea un problema hoy central, pero empieza a ser un tema para pensarlo. Es decir, que cuando yo pienso en la Argentina, pienso en eso. Pienso en un presupuesto central del Estado Nacional y de 4 Argentinas que le demandan alguna manera de intervención fiscal en esos 4 planos. La Argentina cercana al estado del arte es una Argentina que me pide ciertas reglas de manejo institucional, por ejemplo, protección industrial, para sostenerse competitivamente. Es un país que tiene recurso humano calificado rico, pero que la fluctuación del tipo de cambio influye. Bajo ciertos escenarios de tipo de cambio, Argentina es un buen exportador, no solo de Despegar y de Mercado Libre, sino también de servicios de estudios de arquitectura, de servicios de cine y de televisión, de cosas que hay creatividad doméstica y hay maneras de internacionalizar esa actividad doméstica. Y crecientemente, es decir, conversábamos ayer con gente cómo se van desarrollando modelos de organización de la producción. Esto de, alguien me contaba ayer, creo que era Maribel López, cómo está construido el hotel Amerián donde yo estoy parando, que es un fideicomiso con propiedad de distintos departamentos por distintos dueños. Es decir, empieza a haber modelos de organización que tienen que ver con innovación organizativa, con innovación de manejo de la empresa, etcétera, etcétera. Hay una segunda Argentina vieja, ya lo mencioné, que vive porque está protegida. Y alguna de esas, cuestionablemente, vive. Es decir, es difícil entender Tierra del Fuego para ensamblar celulares. Es difícil entender qué hacemos con la industria automotriz, que ya no es tan chiquitita. Es decir, yo les contaba ayer a los alumnos, la primera vez que visité la Renault en Córdoba, hace mucho tiempo, Renault fabricaba el Renault 12 en aquella época, en los 70s, y había un departamento de ingeniería de 120, 130 personas. Y en el Renault 12, Renault gastó unos 8 o 10 millones de dólares en ingeniería local, haciendo adaptación del modelo a las condiciones locales, a la fabricación local. Volví a visitar la planta muchos años más tarde, no hace mucho. La planta es una ensambladora. Desapareció el departamento de ingeniería, desapareció el gasto en creación incremental de conocimiento y simplemente ensambla componentes importados. Y esto es interesante. Cuando el país se mueve hacia cadenas globales de valor, como es el caso de la automotriz, la inversión en las cadenas globales de valor desalienta la ingeniería doméstica, porque cuanto menos esfuerzo yo haga en modificar partes y componentes, mejor para el ensamble. Es decir, el ensamble tiene que ser automático, homologado por París en tiempo real, por Francia en tiempo real,
y sin esfuerzo de ingeniería local. Así que a la casa matriz escasamente le interesa que haya ingeniería doméstica. Uno empieza a preguntarse, bueno, si China está fabricando 13 millones de automóviles por año, y Argentina está fabricando, y Brasil 3 millones y algo, ¿será que Argentina tiene que repensar qué hace con esta industria automotriz que hoy tiene? ¿Y cuánto refinancia esto que ahora es una discusión importante? Porque la UIA y Ratazzi tienen mucho poder relativo de negociación dentro de esta discusión. Entonces, ¿qué hacemos con ese poder de negociación y con esa presencia de grupos transnacionales que hoy tienen menos justificativo de pertenecer a este spillover que lo que tenían 10 años atrás? ¿Cuánto me encargo y por qué me encargo de financiarla con financiamiento público para incentivar la demanda? Esto que pasó hace muy poquito. ¿Y qué les pido a cambio? Es decir, no hay nada que les tengo que pedir a cambio. Aquí estamos en la puerta de entrar hacia la electromovilidad. Argentina sabe hacer autos. ¿En qué condiciones va a entrar la electromovilidad? Es decir, va a entrar simplemente cuando Renault Casa Matriz decida que Argentina tiene que entrar a la electromovilidad, o sea, 20 años de hoy. O hay algo que puedo hacer en el medio como para decir, no, este país sabe fabricar autos, tiene litio. ¿No será que hay que hacer una política sectorial en el tema de la electromovilidad que me permita repensar el futuro en ciertas otras condiciones que lo que es hoy simplemente hacer más de lo mismo para adelante? Bueno, ahí aparece una pregunta muy crucial. Vamos a ir en algún momento en esa dirección. Después está la Argentina excluida. Es decir, Argentina no aprendió todavía a vivir con 30% de su gente debajo de la línea de pobreza. Ahí hay embarazo adolescente, hay drogas, hay violencia familiar, faltan títulos de propiedad sobre los predios, y hay un cierto plano de connivencia con la policía, es decir, con las estructuras formales de manejo de esto. Hay un libro precioso hecho por estas dos personas, se llama Conurbano Infinito. Yo lo leí hace un año más o menos. Estaba agotado en Buenos Aires, pero al final lo conseguí. Uno de ellos es un cura, no me acuerdo el nombre ahora, pero el libro es muy lindo, donde analiza la situación del conurbano. Es un conurbano súper complejo, donde están creciendo y entrando rápidamente todas las iglesias pentecostales, y donde el papel del Estado está semidiluido, donde hay mucha inmigración boliviana, paraguaya, peruana, hay mucho manejo de droga, se empieza a industrializar la droga en la Argentina, así que ya no es solamente Argentina un país de paso, empieza a ser un país de generación. Es decir, es un mundo que no lo entendemos, y no quiero hablar de él simplemente porque no sé. ¿Cómo? Rodrigo Salazar. El autor de los son dos. Hay uno que era padre jesuita. Son dos personas. Se llama Conurbano Infinito el libro. Pero es un libro que vale la pena leerlo. Y hay algunas películas que... Lucas Mosconi. Hay dos películas que son muy interesantes sobre la salada, que también las pueden ver en la web, sobre el modelo de funcionamiento de la salada y la relación entre policías, puesteros, etc. Es un mundo que no lo comprendemos. Y es un mundo que no es simplemente discutible en términos convencionales de productividad. Es un mundo donde la empleabilidad es muy compleja, es muy difícil, no es cosa de llegar y dar empleo. Es mucho más complejo que eso. Y de verdad, no hay mucho know-how en la sociedad argentina de cómo se manejan estas cosas. Parece como que se va a resolver, no, pero no se va a resolver solo. Y hay una Argentina de los recursos naturales. Vamos a mirar un poco cada una. Veamos primero la Argentina moderna. En la Argentina moderna, y fíjense qué interesante, Rafaela es un
un tubo de ensayo. Hay una Rafaela moderna, que es el Males y Lolay, es esta firma láctea con sociedad con los canadienses. Hay una Argentina excluida que empieza a crecer, no de la dimensión de las afueras de Rosario, pero que empieza a aparecer. Hay una Argentina vieja, que son pymes que están atrasadas respecto al estado del arte y que necesitan de alguna manera transitar hacia el siglo XXI digitalizándose y viendo cómo reencaran su modelo de organización de la producción. Y hay una Argentina de los recursos naturales, donde tengo que hacerme preguntas de cómo se maneja eso, no en la relación de la industria en sí, sino en relación al recurso natural y en relación a las comunidades que están asociadas a la explotación del recurso natural. Empieza a aparecer todo un debate, no en el caso de Rafaela, pero internacionalmente, sobre derechos ambientales, donde las comunidades relacionadas con la minería, con la pesca, con la acuicultura, empiezan a decir: yo acá no los quiero. Más allá del éxito que pueda tener la acuicultura chilena, son odiados por los pobladores y la gente no los quiere. Y no los quiere, a veces no necesariamente por la realidad, no los quiere por esto que decíamos antes, que a veces hay una tensión muy grande entre la ficción y la realidad. Por ejemplo, en el caso chileno del sur, el salmón está en el sur de Chile. Una discusión perpetua que hay es sobre este tema de la marea roja. Y la marea roja tiene mucho que ver con la temperatura del agua, es decir, tiene que ver con el tema del calentamiento global. El salmón se cría a 18 grados, cuando sube la temperatura del agua a 22, 23, 24 grados, crecen unas floraciones en el fondo marino que a 18 grados no crecen. Y estas floraciones, cuando se desprenden del fondo marino, tapan los lados de los tanques de cultivo y disminuye la oxigenación dentro de los tanques de cultivo. Y entonces el tema ambiental inmediatamente está asociado al comportamiento de la industria, al disminuir la oxigenación aumenta la tasa de mortalidad. Y al aumentar la tasa de mortalidad, hace poco hubo un episodio muy importante donde no hay infraestructura suficiente para sacar la mortalidad en los puertos del sur de Chile. Y la industria terminó volcando al mar muchos miles de toneladas de pescados muertos. Y entonces los pobladores hoy dicen: no, esta industria no la quiero. Y primero lo dicen con razón, pero no tienen razón en pensar que la industria es culpable de la marea roja. La marea roja viene de un fenómeno global, de calentamiento global, que no lo genera el productor de salmones. Pero al mismo tiempo genera un debate sobre la falta de bienes públicos. No hay puertos suficientes para sacar la mortalidad cuando la mortalidad ocurre. O sea, me faltan bienes públicos y me faltan barcazas para sacar la mortalidad. En realidad, esa mortalidad habría que haberla sacado en 48 horas. Si se la hubiera sacado en 48 horas con puertos razonables y barcos razonables, no hubiera ocurrido esto. Eso se ensila y se lleva a un tratamiento de desperdicios. Pero claro, a los 15 días esa mortalidad es una masa putrefacta que ya es obvio que ensucia todo lo que hay alrededor. Entonces el tema es mucho más complejo que decir: no, la industria es responsable de lo que nos está pasando. Pero yo no iría a una población a decirle: mire, no es culpa de los salmoneros, es la mejor manera de que te tiren un tomate. Efectivamente lo que ocurre es que la industria odia a los salmoneros, porque los camiones les destruyen los caminos, porque les ensucian las playas, porque la limpieza de las redes se hace sin una tecnología adecuada de... Y bueno, y después también, digamos, los pescadores más... Los artesanales. Los artesanales no los dejan después. Claro. Limitan Por eso. la pesca y salmón después carnívoro
futuro no le sale y se mueve, Perfecto. come todo lo otro y deja así. Tenés razón. Por suerte. Pero lo que quiero decir es que es más sencillo que una metáfora. No, lo que pasa es esto. Es lo mismo que el conurbano de Buenos Aires. Y, no, una mirada simple, decir, no, esto, no, hay que entrar a ver la complejidad del fenómeno social que estamos mirando. Y hay un tema de falta de bienes públicos, falta de intervención del Estado, fundamental en muchas de estas cosas. Bueno, en la Argentina moderna pasa esto, que el modelo de negocios está muy basado en esta cosa schumpeteriana de la que yo les hablé al principio, en el fenómeno innovativo. Y hay siempre en el medio un personaje que es una mezcla de un tecnólogo con un empresario que desarrolla ideas muy al estilo de Bill Gates o muy al estilo de estos grandes personajes que hemos escuchado en Estados Unidos. No son personajes de esa envergadura, por supuesto, pero es lo que hay en el escenario local. Es decir, cuando Galperín me habla de Mercado Libre, en la escala en que él funciona, es lo que tenemos como alternativa local de eso. O sea, no es Bill Gates, pero es lo que la sociedad local produce en ese plano como un empresario tecnólogo, como un señor que maneja de alguna manera la información y la organización de la producción, creando nuevos modelos de negocios. Lo que él hace es crear nuevos modelos de negocios. Y estos modelos de negocios usan enormemente y cada vez más esto de la inteligencia artificial, de la digitalización, es decir, de la operación en tiempo real y de la subcontratación. Es decir, es una empresa madre que trabaja con un montón, es como una especie de matriz que trabaja con una serie de redes asociadas. Y entonces hay que volver a la economía de red y ver dónde están las economías de escala, ver cómo funcionan esas economías de red, cómo se retroalimentan, etcétera, etcétera. Hay un tema que es muy interesante acá en Rafaela, que es esto, el último punto, las historias familiares. Es decir, ayer salió con mucha claridad, en los dos casos que vimos, en Male y en Ilolay, esto de las transiciones entre generaciones de la familia, entre el grupo original y el grupo que vino después, el proceso de estas transiciones, yo creo que es muy interesante para una facultad como esta, tener alumnos de doctorado o de maestría haciendo tesis en esto y tratando de describirme cómo es este polo moderno de la sociedad rafaelina, cómo se fue construyendo, de dónde salió, qué externalidades generó en la sociedad local, cuándo pegó contra el techo y tuvo restricciones para seguir creciendo, qué rol jugó el capital extranjero. En fin, ahí hay un tema súper interesante donde la facultad puede hacer una contribución muy... Y fíjense que no es una contribución solo a Rafaela, es una contribución a la teoría del desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es una cosa mucho más compleja que simplemente invertir. Es un cambio en la organización social. Hay toda una literatura en este tema, muy interesante, entre los evolucionistas, que hablan de las causas inmediatas y las causas mediatas de la mejora. Si las causas inmediatas son, a la Bob Solow, son la inversión, es decir, la expansión de los factores productivos. Las causas mediatas son una cantidad de hechos intangibles que están en la sociedad, que no los sé medir y que de alguna manera constituyen hábitos en la sociedad. El libro más divertido que yo he leído en eso es el de Abramovich, un economista de California, que se llama Thinking About Growth. Y él da una metáfora muy sencilla pero muy ilustrativa. Él dice, me piden que defina un elefante. Yo no sé definir un elefante, pero cuando veo uno estoy seguro de que es un elefante. O sea que lo que me está diciendo es que el individuo no tiene el algoritmo, pero tiene un cierto intangible, intuitivo,
que funciona como un sustituto del conocimiento codificado. No es codificado. Pues no está escrito, bueno, puede ser que haya algún libro definiendo un elefante, pero todos nosotros sabemos lo que es un elefante y nunca leímos un libro sobre qué es un elefante. O sea que hay un cierto plano en el manejo del conocimiento que es intangible, es no codificado, y que viene de la acumulación de experiencia. Esto es lo que se llama causas mediatas, causas últimas del crecimiento económico. Entonces uno dice, bueno, Haití es distinto que Holanda, pero ¿es solamente porque Holanda invierte más y Haití invierte menos? Sí, en parte la explicación a la Solow es esa. Sí, está bien, Holanda invierte más que Haití, pero ¿es solo eso o hay algo en el ADN de la sociedad holandesa y algo en el ADN de la sociedad haitiana que yo no sé muy bien qué es, ni tengo los instrumentos para definirlo y medirlo, pero sé que está ahí. Yo sé que algo hay que la sociedad haitiana no alcanza a generar en su ADN un modelo de organización social como lo hace la sociedad holandesa. Entonces, cuando yo digo lo de Rafaela, digo eso, esta es una oportunidad inmejorable para que esta facultad brinde, no mañana, sino en un lapso razonable de años, un cuento sobre esta sociedad. Un cuento que no solamente sea la inversión, sino que sea cómo se fue construyendo esta institucionalidad. Y que ese cuento tenga etapas evolutivas, tenga etapas madurativas. Pasó tal cosa, estos fueron los límites, estos fueron los fracasos, estos fueron los éxitos. Esta visita me dejó con ese apetito, con el apetito de entender más una historia evolutiva. Por esto que les digo que veo las 4 Argentinas como un tubo de ensayo. Bueno, acá. Rubén no hizo una investigación, pero tiene un libro. Sí, yo sé. Sí. Algo hizo para CEPAL. Sí. Bueno, esta es la Argentina moderna. Esto es el INVAP, y alrededor del INVAP, que fabrica prototipos nucleares, fabrica tecnología de observación satelital, que son 800 personas, y alrededor hay un parque industrial de pequeños productores, muchos metalmecánicos con alto contenido de ingeniería, abasteciendo las demandas de INVAP. INVAP no es la que hace todos los esfuerzos. INVAP subcontrata mucho de esto. Es decir, y detrás del, ahora vamos a ver más el modelo, genera detrás de esto un modelo de organización social. Pero no es lo único, es decir, esto es la soja. Y fíjense ahí la productividad, el rendimiento hectárea. Y me interesó comparar Argentina no solo con Estados Unidos, sino verlo con China y con India. Es decir, esto que yo les mencionaba hace un rato, del diferencial de productividad hectárea que hay entre el escenario local, que está igual que el escenario norteamericano. Fíjense que interesante, 2.8 a 2.9, 2 a 2.9, y Estados Unidos es 2.3 a 2.8, es decir, que Argentina cierra la brecha de productividad por hectárea en este contexto. Podemos decir que en este plano estamos prácticamente en la frontera. Y estamos muy lejos de India o de China. Es decir, o sea que India y China, de alguna manera, particularmente China, nos ve como un polo de donde pescar un cierto modelo de organización de la producción. Y no es en vano que China esté desembarcando localmente, esté comprando firmas de ingeniería, esté comprando firmas de biotecnología, está tomando tierra en Brasil para organizar producción local. Es decir, parte del desembarco chino, así como el desembarco chino en África tiene una cierta estructura de ensambles de manejo del agua y de ferrocarriles y qué sé yo, el desembarco chino en América Latina tiene esta cosa. Sabe que de este lado hay potencialidades de las cuales chupar renta, absorber renta. Pero para nosotros es una cuestión importantísima saber
cómo negociar eso. Es decir, porque detrás de eso hay rentas diferenciales de las que se apropia alguien. Y es un tema importante para tener en cuenta. Es decir, que tenga un modelo, un escenario micro de comportamiento donde efectivamente son más los actores que la firma individual. Es decir, hay interdependencia dinámica entre todos estos. Y vamos a tener que abrir el cuadradito de empresas, y lo hacemos en el gráfico que viene. Bueno, no, el gráfico que viene es vaca muerta, pero en el siguiente lo hacemos. Esta es una foto del diario de vaca muerta, y me pareció muy buena la pregunta de esta mujer, yo no la conozco, Sofía Diamante, que es la que escribe en La Nación. ¿Noruega o Angola? Hoy es Angola, por ahora. ¿Pretendemos seguir siendo Angola y exportar petróleo y gas natural, o pretendemos construir un complejo alrededor de eso y que ese complejo tenga ingeniería doméstica, tenga pymes? Discutí esto bastante con la gente de Techín, con Tecnopetrol, y efectivamente el tema de el desarrollo de proveedores es un tema central, así como es un tema central el desarrollo de proveedores en la soya. Leyendo las cosas de Grobo Copatel y toda la discusión que hay por ese lado, también es un tema central en el sector este de vaca muerta. Argentina puede desarrollar allí un sector de pymes importantes que sean ingeniería intensivas, es decir, que sean que tengan un componente unitario importante de valor agregado doméstico, de capacidad creativa local. Entonces sí, ahora puedo ir al siguiente gráfico, que era el que les decía yo. ¿Qué es una industria de este tipo? Son tres cosas distintas que tenemos que diferenciar. La primera columna es la industria en sí, la que fabrica el commodity y los subcontratistas que producen ingeniería para las que fabrican el commodity. Allá arriba tengo a la empresa minera, a la empresa sojera, a la empresa salmonera, que hace un poquito de investigación, pero no hace gran cosa, subcontrata mucho hacia afuera. E inmediatamente tengo los subcontratistas especializados, es decir, que proveen servicios de ingeniería a la empresa que hace el commodity. Es decir, en la industria acuícola tengo gente que hace ingeniería genética, hace genética de salmones, hace alimentos para salmones, hace redes con otros insumos intermedios. Por ejemplo, hoy se está haciendo mucho red de cobre porque rechaza un poco las fuentes de la enfermedad. Es decir, hay montones de firmas más chicas que hacen cosas para proveerle al salmonero. El salmonero originalmente, como también era el sojero, se hacía localmente muchas cosas, integraba verticalmente. Hoy la firma se ha ido desintegrando verticalmente y la firma es un comprador de servicios. Ninguna firma salmonera tiene hoy un departamento de vacunas, sino que contrata a una firma que vacuna a los pescados. No tiene un departamento de recoger mortalidades, compra servicios de buzos para limpiar la mortalidad. Ninguna empresa minera tiene camiones hoy en día, compra servicios de camiones a una empresa que optimiza el uso de los camiones. Y la empresa que vende servicios de camiones es responsable de su ritmo de progreso tecnológico. Es decir, a Codelco, que hace cobre, no le preocupa si el proveedor de servicio de camiones mejora su tecnología o no. El día que no la mejora, deja de contratarlo. Y siempre va a aparecer un señor que se va a meter en el medio y va a decir, yo proveo. O sea que Codelco se sacó de encima ese tema y hoy opera optimizando, comprando el servicio. O sea que allá hay todo un cuento que contar. ¿Cuál es el vínculo entre el productor del commodity y la ingeniería doméstica? Y es un cuento que para nosotros es bien importante.
Australia hace minería y exporta alrededor de 15.000 millones de dólares de servicios de ingeniería. Es decir, que vende servicios en ingeniería. Ahí aparece un tema muy interesante, que es la firma australiana que vende servicios de ingeniería va de la mano con el productor del commodity. Entonces, cuando Billiton invierte en Perú, lleva de la mano a sus subcontratistas a Perú, que le proveen en Perú los servicios de ingeniería para la planta, que por eso Billiton es crucial entender cómo funciona la cadena de valor de un sector y cómo mi país se integra en esa cadena de valor o no se integra. Cuánto queda excluido y cuánto no queda excluido en la cadena de valor. Esto tiene mucho que ver con la discusión que hicimos antes con automotriz. Es decir, ¿cómo nos integramos en esa cadena de valor? Es claro que si Volkswagen se está volcando hacia el país checo, tengo que esperar que la cadena de valor de Volkswagen incluya ingeniería de valor del país checo. Y difícilmente voy a convencer a Volkswagen, puede ser que la convenza, porque Volkswagen Brasil es mucho más grande que Volkswagen local, puede ser que Brasil la convenza a Volkswagen negociando de que la ingeniería brasilera entre en la cadena global de valor. Es más difícil que Argentina entre en la cadena global de valor. Chile en minería exporta 500 millones de dólares en servicios de ingeniería. Australia exporta 15.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta en Chile hoy, entre la gente que hace política pública, es cómo hacer para desarrollar firmas de ingeniería de calidad internacional. ¿Cómo consigo 200 firmas chilenas de servicios, no de productores de cobre, de servicios que entren a vender servicios de ingeniería en el mundo, en países que vienen detrás? Y no le está yendo fácil, no le está yendo bien, le está yendo relativamente mal. Armó un programa importante que se llama 250 proveedores de clase mundial y han logrado desarrollar unos 20, 25 que entran al mundo, pero ahí hay que recuperar las historias. Son firmas con 100 años de historia, son firmas que han transitado etapas madurativas importantes, no es el pyme nuevo que entró ahora. Es decir, por eso aparecen preguntas muy centrales acerca de dónde quiero ir a insertarme en el mundo que se está planteando hacia el futuro y cómo hago la política pública para ir en esa dirección, qué construyo como política pública. El segundo grupo son las agencias regulatorias. Casi todos estos sectores funcionan con alguna agencia regulatoria en el medio. Y hasta ahora la metáfora convencional es lo que se llama el learning by doing, el aprender haciendo. Ha estado muy asociado a las empresas. Casi nadie ha hablado hasta ahora de que las agencias regulatorias aprenden. Más bien se piensa en el aparato del Estado como un aparato burocrático bastante poco dinámico. Yo creo que está mal. He trabajado mucho con eso, tengo bastantes alumnos que han hecho tesis conmigo de maestría, mirando el comportamiento de las agencias públicas. Y aparece un tema allí que está muy poco trabajado y que hay que mirarlo, que es las crisis. Cómo las crisis ponen en marcha mecanismos de transformación institucional y cómo de una crisis surgen nuevas reglas del juego. Y esto es una lectura muy biologista, es decir, si ustedes piensan en cómo se desarrolla el ser humano, muchas veces la crisis transforma mucho la manera de funcionamiento del individuo. Es decir, todos los que fuimos padres de una criatura chiquita sabemos que un pico de fiebre desarrolla ciertas transformaciones en los huesos y en la forma de conducta y qué sé yo. Es decir, la biología tiene una dinámica que hay que entenderla muy bien y que en la economía funciona. Es decir, he puesto algunos alumnos en minería y en acuicultura a mirar este tema de cómo se comportan las agencias regulatorias.
Y aparece una cosa súper interesante. Hay dos momentos, en minería uno y en acuicultura uno y en minería el otro, que son grandes crisis nacionales. En acuicultura, lo que se llamó la crisis de Lisa. Lisa es una enfermedad inmunológica que destruye el páncreas del salmón y lo mata. Se parece al SIDA desde el punto de vista inmunológico, es decir, reduce la capacidad autoinmune del individuo. Y el ELISA explota en el 2008, en el caso chileno, y obliga a cerrar 60% de los centros de cultivo. Es una industria que genera 50.000 empleos, se pierden como 25.000 puestos de trabajo. Entonces, la crisis de ELISA llevó a la agencia regulatoria, que es Cernapesca. Lo tengo en otra, ayer creí que lo tenía y se los quise mostrar a los alumnos y no está en este Power. Lo tengo en otro PowerPoint, pero no lo puse acá. Si ustedes miran la curva de gastos de Cernapesca, tiene esta forma, es una exponencial. Y el punto de inflexión es la crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria hace que el gobierno meta dinero, genere transformación en la agencia regulatoria. Al darle dinero, la agencia contrata especialistas, desarrolla rutinas de fiscalización de lo que está pasando, que no las tenía, y de la crisis sale una agencia distinta. Sale una agencia que aprende a manejar la coyuntura. Cernagiomín estudia minería, pero estudia también los volcanes y los terremotos y cosas de ese tipo. Y entonces es interesante cómo fue cambiando la capacidad de Cernagiomín vulcanológica. Es decir, cada volcán es un algoritmo distinto. Yo no puedo decir, tengo tecnología para fiscalizar los volcanes. Cada volcán tiene que tener un modelo diferente de fiscalización, porque se porta distinto. No me sirve saber de tu volcán y mirar otro volcán. Y efectivamente las dos agencias desarrollaron a partir de las crisis un set de conocimientos propios. Esto me llevó a pensar en la crisis como determinante del cambio de las instituciones. Y efectivamente ahí hay una literatura enorme, interesante, donde la crisis lleva a que las reglas del juego se transformen. Y este es el tema. ¿Cómo son las reglas del juego? Cuando ocurre una crisis, cambian las reglas del juego. Y cambia el vínculo público-privado. Es decir, el Estado adquiere más poder relativo de negociación sobre el ámbito privado. Porque el ámbito privado no sabe qué hacer con la crisis. Y termina diciendo, por favor, sáqueme de esta. Y es el sector público el que pone plata, genera conocimiento incremental y termina produciendo un modelo nuevo de relación público-privada. Esto me parece interesantísimo, porque no es el modelo convencional con que nuestra profesión mira a la agencia pública. En general la agencia pública es una agencia pesada, burocrática, poco creativa. Es cierto, pero de repente cuando enfrenta una crisis hay un cambio en las reglas del juego. Y la pregunta es cómo salgo de la crisis. Todo esto se discute acá. Y después está la tercera columna, que es la comunidad. La comunidad hasta hace poco era un conjunto bastante poco participativo en este cuento. Hoy no. Hoy la comunidad exige respeto a los derechos ambientales. Y gradualmente esto va cambiando la Constitución. Los derechos ambientales se están transformando rápidamente en reglas constitucionales. La sociedad empieza a admitir a nivel de sus códigos que hay un derecho ambiental. Yo no puedo poner una planta de manejo de desechos en cualquier lugar. Tengo que tener una tecnología, no puedo tirar los desechos. Todavía puedo, claro que ocurre. Y todos los días escuchamos. Sí, en los diarios de acá escuché varias veces, acá, ayer y hoy, este tema de manejo de desechos industriales y qué sé yo. Pero crecientemente hay un reclamo de la comunidad, diciendo, esto no se puede hacer así. Y empieza a ser parte de los códigos, empieza a ser parte de la institucionalidad.
Esto es lo que me pasa en derechos ambientales, es lo que me pasa en los sectores de recursos naturales. Este juego entre los tres planos, el plano de qué es la industria y sus proveedores de servicios, el plano de qué es la agencia regulatoria y la manera como interviene, y el plano de qué es lo que hace la comunidad en este contexto. Es decir, que no es lo mismo que fabricar zapatos. Si yo pongo una fábrica de zapatos acá enfrente, exporto zapatos y nadie va a hacer ninguna pregunta. No hay impacto ambiental, no hay impacto sobre la comunidad. Puede ser que la haya si pongo una curtiembre. Pero si pongo una fábrica de zapatos, es poco el reclamo ambiental que va a ocurrir y es poco el reclamo de la población que va a ocurrir por sentirse afectada. Si pongo acá enfrente una planta o en el río, una salmonera o una planta para cultivar surubí, más allá de si tengo la tecnología o no la tengo, etcétera, etcétera, es obvio que hay un impacto ambiental y un impacto sobre la comunidad costera. Y entonces el modelo ya no es el mismo. Ya no es el modelo de la firma que fabrica zapatos. Es un modelo mucho más complejo de la firma que interactúa con la agencia regulatoria, con los subcontratistas, con la comunidad, con el medio ambiente, con el manejo de desechos industriales. Sí, es otro modelo, mucho más complejo. De vuelta, vuelvo a la teoría. No tenemos una teoría clara para esto. Por eso yo tengo un cierto problema con el evolucionismo. Porque el evolucionismo me resulta súper interesante saliendo de lo neoclásico, porque sale de esta noción del equilibrio y me genera un mundo donde la innovación es importante. Pero el evolucionismo hasta aquí no se ha ocupado casi nunca de los recursos naturales. Es decir, el evolucionismo ha mirado las fábricas de electrónica, las plantas farmacéuticas, las plantas de fabricación de computadores, pero escasamente se ha ocupado de la agricultura, de la minería, de la vitivinicultura, de lo forestal, y ese es nuestro mundo. Es decir, que cada vez más necesitamos una teoría del desarrollo que incorpore el recurso natural y que analice las cuestiones de interdependencia dinámica que hay en el tiempo entre crecer explotando el recurso, desarrollar la ingeniería doméstica para eso, desarrollar la capacidad regulatoria para eso y desarrollar la protección ambiental para eso. Por eso les puse lo de vaca muerta y por eso dice Angola o Noruega. Y valdría exactamente lo mismo si me pongo a mirar salmones en Chile o en Noruega. Encontramos la misma discusión. Es decir, Noruega como una sociedad institucionalmente mucho más madura en el manejo del recurso que lo que es Chile. Es para otra clase totalmente nueva, distinta, no la voy a hacer hoy. Pero da para un seminario de discusión muy interesante. Bueno, la Argentina rezagada en el tiempo, ya un poco hablamos de eso. Crecientemente estoy avanzando hacia el ensamble. Es decir, me estoy yendo de las plantas que fabrican y estoy crecientemente yendo hacia firmas que ensamblan conjuntos importados. China es una fuente importante de demanda de productos nuestros, pero es una fuente importante de oferta de productos que destruyen estos sectores que estoy protegiendo exclusivamente por temas de empleo, porque ahí tengo 100.000 puestos de trabajo que de alguna manera estoy protegiendo. Pero de vuelta, el tránsito hacia el siglo XXI no puede ser repitiendo lo que hice en el pasado. Tengo que inventarme una manera de mirar esto constructivamente en los próximos 20 años. Esto es lo que uno, de alguna manera, reclamaba en el debate de hoy, en la discusión de hoy. Es decir, es cierto que hay un tema financiero de corto plazo, pero también hay una discusión súper importante de a qué Argentina queremos llegar a 20 años de hoy, en qué escenario internacional. Es decir, cómo transitamos la crisis financiera va a condicionar los senderos, no tengo ninguna duda. Tienen que pensar a medio plazo a qué país quiero llegar
Y eso es lo que, esa sustancia es la que yo no encontré en la discusión contemporánea. Lo que pasa es que la parte política no tiene proyectos y de alguna manera eso tiene incidencia en el desarrollo productivo de la empresa. No tengo duda. No teniendo un proyecto, ¿cómo puede la Pero empresa? no tengo duda que tenés razón. Yo vi el documento que la UIA le mandó a la gente del gobierno, que seguramente muchos de ustedes lo pueden haber visto. Es un shopping list de 50 cosas. Sí, claro, es decir, lo puede hacer mi hijo desde el escritorio de casa. Está bien informado, tiene buen material y qué sé yo. La pregunta es, elíjame 3 de estas cosas, dígame cuánto cuestan, dígame cuánto ponen ustedes y qué le están pidiendo al Estado. Esto es otra cosa. Es distinto que hacer una lista de 45 temas y decir quiero esto, sí, está bien. Yo también quiero todo eso. Pero la pregunta es, ¿cómo ven el mundo de 20 años de hoy? ¿Qué 3 cosas harían ustedes en vaca muerta, en electromovilidad, en bioeconomía? ¿Y cuánto ponen ustedes y cuánto le piden al Estado? ¿Y para hacer qué? Ese debate todavía no está. Ese debate no está. Bueno, esto es la economía excluida. Cada uno de estos episodios del stop and go generan una situación de este tipo. El 20% de la distribución del ingreso se beneficia y el 40% de la distribución del ingreso pierde 40% de su ingreso relativo. Es decir, que todos los episodios de stop and go tienen detrás un escenario de esta naturaleza. Es decir, la pérdida relativa y la exclusión del tramo más deteriorado de la comunidad. Y esto es así como les mostré antes vaca muerta, esto es la salada. Y la salada es un ejemplo típico de esta institucionalidad particular con la que estamos desarrollando esta economía informal, esta economía marginal, donde hay toda clase de interrelaciones entre la policía, la comunidad, la droga, en fin, todo lo que sabemos. Esta también es una foto de la nación, no es un invento. Bueno, voy a ir terminando. ¿Qué estamos diciendo? Que hay temas macro y hay temas micro. Que en lo macro hay por lo menos 3 aspectos que ya fueron surgiendo acá. No hay pensamiento de largo plazo. Hay pensamiento de corto, de equilibrio financiero, y hay atadura a un modelo conceptual de pensamiento, que yo lo describí al principio, que es un modelo donde prima la noción del equilibrio y la noción de que llegando al equilibrio la economía va a generar inversión y la inversión va a generar transformación de la estructura. Así que ese modelo construye una realidad virtual pensando en que efectivamente hay un sendero de esa naturaleza. Y esa realidad virtual fue la que arrancó Macri. Él lo dijo, esto lo resuelvo en poco tiempo, viene la inversión no llegó nunca, la inversión cambia la estructura y la estructura me genera empleo. Pero no es Macri, o a lo mejor muchos de ustedes pueden creer que es Macri. Lo que digo es, ese es el modelo conceptual en el que opera Brasil, en el que opera México, en el que opera Colombia, en el que opera Perú. Así que hay algo más que la figura que nosotros tenemos que enfrentar. Hay algo en el marco analítico en el que se está mirando esto. Y ese marco analítico creo haberlo dibujado al principio de la conversación. Es decir, ¿de dónde viene? Es una historia muy larga y es lo que se enseña en las escuelas de economía. Es decir, no es algo que inventamos, es lo que típicamente representa la micro tradicional que se enseña en las escuelas de economía. Y la estrategia de largo plazo tiene que tener alguna vinculación entre cómo manejo el balance fiscal de largo plazo de la sociedad y cómo manejo los gastos de reestructuración de la sociedad. Estos programas sectoriales no son programas de poca plata. Hacer vaca muerta, bien hecho, con estos vínculos hacia abajo, es un programa de 10.000 millones de dólares. No es algo que se hace así nomás. En una economía que exporta 60, 70.000 millones de dólares, 80, sí hay que pensar cómo se hace. Es decir, que yo necesito
resguardar el equilibrio fiscal de corto. No digo con esto un déficit fiscal cero, pero digo tener cierto realismo en cómo manejo el déficit fiscal en relación a mis objetivos de largo plazo. El superávit primario, cuánto tiene que ser, cómo tengo que manejar el superávit primario, etcétera, etcétera. Y después está lo micro. Y lo micro también creo haberlo tratado. Hay distintos capitalismos en el mundo. El nuestro tiene todas estos avatares que traté de describir, y a mí no me parece mal la idea de un pacto social para empezar a pensar en estas cosas. Ahora, los pactos sociales son muy complejos y Argentina ha tenido pactos sociales, ha vivido pactos sociales. De todas maneras, ahí es donde se me acaba un poco la semántica. Yo no sé en qué marco institucional se puede plantear esta transición. El ejemplo de Chile es muy interesante. Es decir, al menos yo hasta hace 15 días no me imaginaba esto que está pasando hoy. Yo recuerdo conversaciones con Guido Di Tella, donde Guido me decía, Guido fue profesor mío en la UBA, y teníamos buena relación, donde Guido me decía, Jorge, hay que hacer lo que hace Chile. Y yo le decía, no, Guido, hay que hacer lo que hace falta hacer en las condiciones locales, no copiar lo que hace Chile. Ni él ni yo en ese momento imaginábamos esto. Es obvio que Chile tiene una macro, y vimos el dibujito, mejor manejada que la nuestra. Pero esa macro mejor manejada que la nuestra no generó una institucionalidad capaz de resolver esta tensión que se iba acumulando en la sociedad. Y esta tensión eventualmente explotó. Pero bueno, no es Chile, es Francia, hay muchos lugares del mundo que están viviendo este tipo de situaciones. Es decir, que cómo manejar estas transiciones y cómo manejar lo público-privado, el poder relativo de negociación dentro de la comunidad privada, los intereses que vienen de atrás, cómo manejar el tema automotriz en la Argentina de los próximos 10 años, en un mundo que va transitando hacia la electromovilidad, en un país que sabe hacer autos y que eventualmente podría tener opciones interesantes. Es una pregunta interesante que hay que plantearse, y hay que plantearse en un mundo donde está China en el juego. Se ha abierto el juego y está ahí China diciendo yo quiero entrar. Y fabricando 13 millones de autos por año, no es un jugador menor en el juego. Bueno, con esto voy terminando. Es decir, resumiendo, traté de mostrarles desde dónde piensa un economista, por qué piensa como piensa, y las limitaciones que tiene el pensamiento del economista, y desmistificar el rol de este personaje. Este rol en la sociedad local parece que el personaje entiende todo, y a veces fracasa en el diálogo entre la realidad y el marco teórico, muchas veces fracasa, y que cuando fracasa vivimos en un mundo darwiniano, donde hay selección natural. Algunos se mueren, otros nacen, y hay transformación estructural. Y la transformación estructural va dejando secuelas hacia atrás, de desempleo, de destrucción, y va creando oportunidades hacia adelante, de nuevos modelos de negocios, nuevas opciones. Es decir, la economía política es un proceso, no es un estado. Es decir, no hay estática, hay dinámica. Es decir, estamos muy acostumbrados a los gráficos de Samuelson en estática. No, la verdad que no. La economía es proceso. Y el proceso va generando estas transformaciones en la sociedad. Punto. Bienvenidos, cualquier comentario, cualquier crítica, lo que ustedes quieran, y me encuentran en jorgecatz39@gmail.com.